Estructura atómica básica, vamos a recorrer los siguientes conceptos: número másico, número atómico, representación de nucleidos, formación de iones, cationes y aniones. Objetivos: describir los isótopos, calcular masas atómicas de elementos a partir de su abundancia isotópica, definir el número atómico como identidad de un elemento químico, representación de nucleidos y de iones. En este momento vamos a recomendar un sitio que lo ofrece la Universidad del Colorado. Tienen un simulador que se llama Construye un átomo. A continuación les explicamos cómo pueden acceder a ese sitio para que puedan utilizar varias simulaciones, que les puede servir para la comprensión de estos conceptos. Recordemos que en una representación del átomo tenemos una zona nuclear en donde se encuentran los protones y neutrones, y en la zona extranuclear donde se encuentran los electrones. En el cuadrito inferior les notifico de qué manera voy a simplificar la notación número de protones, número de neutrones y número de electrones. Propiedades del átomo. Un nucleido es todo átomo caracterizado por valores determinados de número atómico y número másico. Son dos propiedades que reciben un símbolo. El símbolo Z significa número atómico y el símbolo A significa número másico. El número másico es la suma del número de protones y número de neutrones que contiene el núcleo de un átomo, todas las partículas que están en el núcleo. Entonces A va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Z es el número atómico, es el número de protones que contiene el núcleo de cualquier átomo de un elemento, y es un dato que se encuentra en la tabla periódica. ¿Cómo se representa un nucleido? Esa X que observan ahí sería el lugar en donde se coloca el símbolo del elemento. Esos símbolos lo van a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Qué identifica a un átomo? Su número de protones. Por lo tanto, si yo conozco el Z es un dato que está en la tabla periódica, busco en la tabla periódica el Z y accedo al símbolo asignado a ese átomo y a su nombre. La representación de un nucleido entonces tiene, donde dice X, se coloca el símbolo. En la parte del costado izquierdo observan que tienen en la parte inferior el Z y en la parte superior el A. Quiere decir que en la parte inferior se coloca el número atómico y en la parte superior se coloca el número másico. Bueno, X debe ser reemplazado por el símbolo del elemento correspondiente. ¿Qué caracteriza un elemento? Bueno, para identificar un elemento es necesario conocer su número atómico, Z, que es el número de protones. Entonces lo buscas en la tabla periódica y reemplazas X por su correspondiente símbolo. Completemos los cuadritos. Tengo el valor X, quiero saber qué átomo es. ¿Qué propiedades tengo? 23 y 11. 11, parte inferior, corresponde a Z. 23, parte superior, corresponde a A. Z es el número de protones. Voy a la tabla periódica porque identifica el átomo, busquen en la tabla periódica y van a encontrar que es el átomo
mejor dicho, el elemento sodio, cuyo símbolo es un nitrógeno en mayúscula, una en minúscula. Z dijimos por definición número de protones, entonces donde dice número de protones ya puedo colocar el valor 11. Pero donde dice número de electrones también puedo colocar número 11 porque el átomo es eléctricamente neutro. Las cargas positivas son igual a las cargas negativas. ¿Cómo calcular el número de neutrones? El número de neutrones se calcula A menos Z, o sea, el número másico menos el número atómico. ¿Por qué? Porque el número másico es protones más neutrones, le resto los protones, quedan el número de neutrones. O sea que en este caso sería 12. Conclusión, nos queda 11 protones, 12 neutrones, 11 electrones. Ejercitación. A ver, ¿se animan a resolverlos ustedes? ¿Qué tenemos en el primer caso? Bueno, en el primer caso tengo el cesio. Arriba, en la parte superior, aparece un número 133. Ustedes ya se tienen que pensar qué es ese 133. Habíamos dicho que ese era el número másico. ¿Qué dato me está faltando completar? El inferior. ¿Qué es el inferior? Es el Z. ¿Cómo puedo sacar ese Z? Bueno, sé que es cesio. Dijimos que el símbolo se corresponde con el Z. Entonces, si ustedes buscan en la tabla periódica, ¿sí?, y buscan el cesio, ahí van a obtener un valor 55. ¿Lo vieron? Bueno, ese 55, ¿qué va a ser? El Z. Ya pueden ir colocándolo en la parte inferior. También pueden colocar 55 protones, porque dijimos que Z por definición es el número de protones. En electrones también pueden poner 55, porque es neutro el átomo. ¿Cómo sacamos el número de neutrones? Muy sencillo, A menos Z, 133 menos 55. Vamos al segundo. En el segundo aparece una X. No sé qué átomo es, pero me aparece valor 137 y 56. Bueno, nuevamente, ¿qué es 56? 56 es la propiedad Z, número atómico. Voy a la tabla periódica, a ver, fíjense, busquen quién es X. ¿Lo encontraron? Es el bario. Bien, ya podemos colocar, entonces pueden colocar ahí en la hoja, supongo que están realizando los ejercicios, colocan bario. Listo. Número de protones, entonces, ¿cuánto? 56 porque es el valor de Z. Número de electrones coincide porque el átomo es neutro. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? Es 137 menos 56. Es A menos Z. Número másico menos número atómico. Muy bien. El último. Tampoco sé quién es X. ¿Quién identifica el átomo? Dijimos. Es el valor Z. Aparecen dos números, 27, 13. El valor inferior es Z, número atómico. El valor superior es número másico A. Reemplazamos. Número de protones, entonces, está dado por el Z. En este caso sería 13. Bien. El número de electrones coincide. Serían 13. Electrones es igual a protones porque es neutro. Y el número de neutrones, ¿cómo lo calculamos? 27 menos 13. Acá tendríamos entonces los valores, los resultados. Ahora vamos a ver iones. Los iones se van a representar también con un símbolo. Voy a tener las propiedades A y Z que ya vimos. Z era número atómico, A número másico, pero se incorpora en la parte derecha superior la carga. Los iones son partículas cargadas. ¿Cómo se forman los iones? Bueno, por ejemplo, los iones monoatómicos se forman a partir del átomo neutro, ganando o perdiendo electrones.
cationes son iones positivos. Cuando el átomo neutro pierde a electrones, se forman cationes con carga A positiva. O sea, el número de electrones que se pierden, el número es el mismo, pero la carga es positiva. ¿Cómo representamos la formación de un catión a partir del átomo neutro? Representamos el átomo neutro X a Z, eso es lo que tenemos inicialmente, una flecha que significa en química un proceso y luego lo que se obtiene. ¿Qué es lo que se obtiene? Se va a obtener el catión. Se va a representar esa X a Z, pero ahora se incorpora A positivo más A electrones, representando ese más A electrones, los electrones que se perdieron. Por ejemplo, si tenemos el átomo de cesio con las propiedades 133 el valor de A y 55 el valor de Z, en el proceso se pierde un electrón, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el cesio con una carga positiva. En la parte de verde vamos a expresar el número de partículas que queda en cada especie. El átomo neutro, Z es 55, o sea que tengo 55 protones. ¿Cuántos neutrones tengo? 133 menos 55, o sea 78. Y el número de electrones es igual a 55 porque es neutro. ¿Qué va a pasar ahora con el catión? Bueno, en el catión al núcleo dijimos que no le pasa nada. Recuerden siempre eso. El número de protones es 55. El número de neutrones es 78. Todo eso es el núcleo. ¿Dónde va a estar el cambio? En los electrones. ¿Cuántos electrones? Si yo saqué un electrón, ahora voy a tener 54 electrones. Entonces la carga, ¿por qué va a estar dado la carga? Si tengo 55 protones, tengo 55 cargas positivas. 54 electrones, 54 negativas. Por lo tanto, 55 positivas y 54 negativas, queda remanente, o en exceso, una carga positiva. Pensemos el siguiente ejercicio. A ver. Bario 2 positivo, aluminio 3 positivo, X 3 positivo. Todos son cationes. En el momento que veo positivo ya digo son cationes. Si es positivo, quiere decir que perdieron electrones. Bien. Vamos completando el cuadrito. El bario tiene 137 de valor de A, número másico, y 56 de valor de Z, número atómico. Por lo tanto, el número de protones va a ser 56, que es el valor de Z. ¿Cómo calculábamos el número de neutrones? ¿Se acuerdan? A menos Z, 137 menos 56, 81, ¿no? Bueno, ahora hay que pensar. Tranquilos, ¿no? El número de electrones, porque en los iones eso es lo que cambia, el tercer renglón es lo que cambia. El número de electrones, a ver, si el número de protones es 56, ¿cómo era el átomo neutro? 56 protones, 56 electrones. Si dice 2 positivo, quiere decir que perdió 2 electrones. Por lo tanto, nos queda 54 electrones. 56 cargas positivas correspondiente a los protones, 54 negativas. ¿Cuánto nos da de remanente? La carga, 2 positivos. Sigamos con el aluminio. El aluminio 3 positivo significa que perdió 3 electrones. Tenemos las propiedades A27, Z13. Por lo tanto, el número de protones se corresponde con Z, tenemos 13 protones.
¿Cuántos neutrones? A menos Z. 27 menos 13 serían 14. ¿El número de electrones cuánto les dio? Dijimos que 3 positivo significa que respecto del átomo neutro perdió 3 electrones. Por lo tanto, el átomo neutro tenía 13 protones, 13 electrones. El catión va a tener 10 electrones. 13 positivas y 10 negativas, queda remanente 3 positivas. Vamos ahora a ver el tercero. El tercero aparece X. Yo no sé quién es. Tengo que colocar un símbolo. ¿Cómo lo busco? Bueno, si recuerdan, la identidad estaba dado por el Z. El Z es 27. Vamos a la tabla periódica. ¿Quién es? En la tabla periódica está ordenado por Z creciente, así que es fácil buscar. El cobalto. Entonces colocamos en mayúscula C, minúscula O. Ya tenemos el símbolo. Otra vez, número de protones 27, porque es el valor de Z, neutrones 59 menos 27. ¿Y el número de electrones cuánto es? Si dice 3 positivo, quiere decir que perdió 3 electrones. ¿Cómo era el átomo neutro? El átomo neutro tenía entonces 27 protones, 27 electrones. Si perdió 3, nos quedaría 24 electrones. Bueno, acá tenemos las respuestas. Aniones. Los aniones son iones negativos. Cuando el átomo neutro gana B electrones, se forman aniones con carga B, pero ahora negativo, porque hay exceso de carga negativa. ¿Cómo lo vamos a representar? Tenemos el átomo neutro con la propiedad IZ más B electrones, esa sería la parte inicial. Ahora esos B electrones se incorporan al átomo neutro, colocamos una flecha que significa un proceso y finalmente obtenemos el anión. ¿Cómo representamos el anión? Con el símbolo AZ va a ser exactamente igual que el átomo neutro y en la parte superior se coloca B negativo. O sea, el número de electrones que se incorporan en el átomo neutro es el mismo valor de la carga del anión. Ejemplo, átomo de fósforo, cuyas propiedades son 31,15. 31 es A, 15 es Z. Más 3 electrones se va a formar el anión con las mismas propiedades 31,15, pero ahora en la parte superior se coloca 3 negativo, que es la carga. Vamos a recompletar el siguiente ejercicio. Como ven, ahora estamos hablando de todos iones con carga negativa. Ya tengo que pensar que si tienen carga negativa son aniones y significa que se incorporan electrones al átomo neutro. Bueno, veamos a completar el primero. No sabemos quién es, aparece X. Nuevamente, en la parte inferior tenemos Z igual a 52. Tomamos la tabla periódica, busquen a ver quién es 52. ¿Lo encontraron? Teluro, ¿no? Una T mayúscula, una E minúscula. Bueno, ya podemos colocar el símbolo. ¿Cuántos protones? Bueno, dijimos que Z es 52, es el número de protones. Ya pueden colocar 52 protones. ¿Cómo calculamos número de neutrones? 128 menos 52, A menos Z, 76, ¿no? Y ahora sí, el número de electrones. A ver, ¿cuántos protones dijimos? 52. O sea que el átomo neutro tenía 52 protones, 52 electrones.
Si incorporas ahora 2 electrones, nos queda 54 electrones. 54 negativos, 52 positivos, queda remanente 2 cargas negativas. ¿Vamos al selenio? Bien. Tiene 2 negativos. Miren, me falta el Z. ¿Cómo busco el Z? ¿Quién se acuerda cómo buscar el Z? Y bueno, hay que buscar el símbolo. Si buscan el símbolo, ahí van a encontrar el Z que tiene valor 34. Por lo tanto, el número de protones 34. Número de neutrones 79 menos 34 serían 45. Y los electrones, pensemos, el átomo neutro, si tenía 34 protones, tenía 34 protones, 34 electrones. Si le incorporas 2 electrones, queda 37. 34 positivas, 37 negativas, remanente una carga 2 negativa. El último, ¿quién es X? Uy, hay que completar todo, pero el dato que tenemos está en el cuadradito verde, o sea, tenemos protones 33, por lo tanto colocamos Z, el valor 33. ¿Cómo podemos saber el superior? Que era el número másico. ¿Se acuerdan cómo? Por supuesto, ¿no? Sumamos el número de protones más el número de neutrones, da el valor de A. O sea que nos queda A75, Z33. Y la carga, muy sencillo. ¿Cuántos protones hay? 33, 33 positivas y electrones 36 negativas. Por lo tanto, queda exceso de electrones. ¿Y cuántos? 3 negativos. Acá tenemos las respuestas. Otra manera de representarlo, zona nuclear y zona extranuclear, es la siguiente. Cuenten cuántos electrones tenemos en la primera representación. Si ustedes cuentan, van a ver que hay 11 electrones y en el núcleo 11 protones. Por lo tanto, no hay carga. Quiere decir que la primera representación es el sodio, porque si cuentan 11 protones, Z es 11. Busquen en la tabla periódica, van a ver que la representación es nitrógeno en mayúscula, A en minúscula. Y no tiene carga, es átomo neutro. El que está al lado, que tiene unas líneas punteadas, eso significa que perdió un electrón. Por eso tenemos 11 protones, 10 electrones. No es neutro, ahí ya tenemos un ion. ¿Qué carga tenemos? Una positiva, entonces el catión sodio. En el cuadrito de abajo vamos a ver 9 protones, 9 electrones, eso es neutro. Si buscan el Z9 es el flúor, o sea que es el átomo de flúor neutro. Pero el que está al lado, tenemos 9 protones, 10 electrones. Tenemos una carga remanente, un electrón en exceso que se incorporó. Entonces tenemos un anión con una carga negativa. Bien, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo lo puedes representar y cómo podemos realizar una ecuación que represente la formación de ese ion? A ver. ¿Qué es lo que le pasó? Dice que había 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones y finalmente tengo 3 protones, 4 neutrones, 2 electrones. Entonces perdió un electrón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? ¿Ya lo hicieron? ¿Qué elemento es? Z es igual a 3. Tabla periódica, el litio. Representación, litio neutro, litio positivo. No colocamos el número superior, que es el número másico, porque el número másico no es un dato que está en la tabla periódica.
En la tabla periódica hay una propiedad que tiene un nombre parecido, pero no es el número atómico. El número atómico es el número de protones más el número de neutrones. Y es una información que no está en la tabla periódica. Quiere decir que si no me lo dan como dato, no lo puedo saber. Bueno, ¿y la ecuación de formación la hicieron bien? Tengo el átomo neutro. Cuando pongo la flechita, saco un electrón y queda el catión litio. Vamos a completar los siguientes ecuaciones. Así repasamos, nos familiarizamos. A ver, ¿qué le pasó al magnesio como átomo neutro para llegar a formar magnesio 2 positivo, o sea, un catión magnesio? Entonces ahora tengo que pensar, ¿de qué lado voy a poner los electrones? Si lo coloco del lado izquierdo de la flecha, significa que se incorporan electrones. Si se incorporan, forman aniones, carga negativa. Si lo coloco del lado derecho, quiere decir que se perdió, se obtuvo electrones, o sea, se sacaron electrones del átomo neutro. En el primer punto, magnesio. El magnesio forma magnesio 2 positivo. 2 positivo significa que se sacaron 2 electrones. ¿Dónde van esos electrones? Por supuesto, del lado derecho más 2 electrones. Muy bien. Segundo, tenemos el azufre que va a formar azufre 2 negativo. ¿Qué significa 2 negativo? Que se incorporó 2 electrones al átomo neutro. Por lo tanto, ¿dónde van esos 2 electrones? Del lado derecho. Muy bien. Bueno, vamos al tercero. X. ¿Quién es X? A ver, busquen quién es X. Z es igual a 7. ¿Lo encontraron? Es el nitrógeno. Muy bien. Ahora, ¿dónde van los electrones y cuántos? 3 negativo quiere decir que se incorporó 3 electrones al átomo neutro. Lo colocamos del lado izquierdo, 3 electrones. Muy bien. Y el último, se formó cesio positivo. Tengo que colocar el átomo neutro y del lado derecho un electrón que es el que se perdió. Muy bien. Estas serían las respuestas. ¿Llegaron a esto? Muy bien. Finalmente vamos a ver la tabla periódica. En la tabla periódica van a observar una escalerita en donde se dividen metales no metales. Los metales tienen la propiedad de algo que se va a llamar, lo vamos a ver más adelante, carácter metálico, que es la tendencia de perder electrones, formar cationes. O sea, los cationes van a estar dados por átomos metálicos que cedieron electrones, quedando un exceso de protones en el núcleo, equivalente a la carga del ion, igual al número de electrones cedidos. Por ejemplo, catión sodio, catión calcio. Los no metales, el color amarillo que vemos, vamos a exceptuar la última columna, que son los gases nobles, van a tener un carácter no metálico, ¿no? No metálico es la tendencia a atraer electrones y formar aniones. Átomos o grupo de átomos son los aniones. No metálicos con carga negativa. La carga del anión está dado por la cantidad de electrones tomados. Para finalizar, vamos a completar el siguiente cuadro. Observamos que tenemos cobre en la parte superior 63 y 29 en la parte inferior y 2 positivos. Ya nos damos cuenta que no es un átomo neutro, que es un catión, catión cobre. Número de protones. ¿Qué pusieron?
Muy bien. Z es igual a 29, en donde dice Z coloco 29 y al lado el número de protones también es 29 por definición. Número de electrones, ¿cuántos? Si es 2 positivo, quiere decir que perdió 2 electrones, ¿sí? O sea, tengo 2 electrones menos respecto del átomo neutro. El átomo neutro, ¿cómo estaba formado? 29 protones, 29 electrones. Entonces nos queda ahora, ¿cuánto? 27 electrones. Muy bien. El número superior ya es A, o sea que A sería 63. Número de neutrones, ¿cómo lo calculan? A menos Z, ¿cuánto les dio? 63 menos 29, 34. Y la carga está dada por ese número que está en la parte superior. Pero ahora en este momento se coloca primero el signo, o sea, más 2, ¿no? Y después el número. Vamos a la segunda línea. En la segunda línea me dan como dato Z37, número de electrones 36, A 85. Bueno, vamos a la tabla periódica, podemos saber quién es. ¿Quién es? A ver, busquen quién es Z37. Rubidio. Muy bien, entonces colocan el símbolo. Donde dice protones ya puedo colocar 37. El número de neutrones 85 menos 37, o sea 48. ¿Y la carga cuánto es? Porque tengo, a ver, 37 positivas y 36 negativas, o sea que es un catión monovalente. Muy bien, no se olviden de colocar el símbolo y las propiedades, ¿no? O sea, en la parte superior 85, en la parte inferior 37. Vamos al tercero. En el tercero me dicen que tengo 18 electrones, 26 neutrones y una carga 4 positivo. 4 positivo, ¿qué significa 4 positivo? 4 positivo significa que ese ion se formó perdiendo 4 electrones respecto del átomo neutro. Muy bien. Entonces, este ion que tiene una carga 4 positiva tiene 18 electrones. ¿Cuánto vale Z? Y bueno, tendré que pensar cuántos electrones tenía el átomo neutro, porque el átomo neutro, en el átomo neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Yo necesito saber cuántos protones tengo para saber quién es el elemento. ¿Quién identifica el elemento? El Z. Bueno, entonces, si tengo este catión, 4 positivos, y este catión tiene 18 electrones, ¿cuántos electrones tenía el átomo neutro? 22, muy bien. Entonces Z es 22, número de protones 22, y hay que buscar en la tabla periódica. Entonces es el titanio, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente aparece 2 negativo ahora, ¿no? 2 negativo, ahora estoy hablando de un anión. ¿Qué otro dato tengo? Me dan el Z, 52, número de electrones 54, número de neutrones 75. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, busquemos quién es. A ver, busquen Z52 en la tabla periódica. ¿Lo encontraron? Bien, teluro. Muy bien. Colocamos una T mayúscula, una I minúscula. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, donde dice protones ponemos 52, muy bien. ¿Qué pasaría con el número de electrones? A ver, si tengo 52 protones, ¿sí? Quiere decir que el átomo neutro, ¿cuánto tenía? 52 protones, 52 electrones. Si tiene 2 negativos este ion, quiere decir que respecto del átomo neutro incorporó 2 electrones. O sea que tenemos, ¿cuántos? 54. 54 negativos, 52 positivos, quedan 2 negativos. Muy bien. ¿Cómo calculamos el A? Bueno, en el A sumamos el número de electrones más el número de protones. ¿Cuánto les dio eso?
127. Bien. Bueno, el anteúltimo, vamos. Ya terminando. X, no sabemos quién es. Nos dan como propiedad el Z igual a 7, A igual a 14, o sea que con Z7 ya puedo buscar, ¿sí? Entonces busquemos quién es. El nitrógeno. Muy bien. Donde dice protones colocamos 7, Z7, número de electrones, ¿cuántos? Si es 3 negativo, quiere decir que respecto del átomo neutro incorporó 3 electrones, o sea, 10. Muy bien. A va a ser número de protones, ¿sí? Más el número de neutrones. O sea, eso ya nos daba como dato, ¿no? Eso da 14. ¿No? Ese era el dato. Bien. ¿Qué me falta entonces? La carga, ¿no? La carga sería menos 3. Bien. Bueno, ya está. Vamos al último. En el último me dicen número de protones 8, o sea que Z vale 8. ¿Quién es? Buscamos en la tabla, es el oxígeno. Número de electrones me dice 10. Quiere decir que acá pasó algo, porque tengo 8 cargas positivas y tengo 10 negativas. O sea, en la carga ya podemos poner menos 2. Estamos hablando de un anión. Muy bien. Entonces es el anión oxígeno. Luego, ¿qué nos queda calcular? A, ¿no es cierto? Bueno, entonces A va a ser el número de neutrones, que es 8, más el número de protones 8, o sea que A, que es el número másico, va a ser 16. Bueno, acá tendríamos las respuestas. A modo de resumen, los datos que tenemos en tabla periódica: Z, número atómico que identifica al átomo con un símbolo. También está la masa atómica, es un concepto que vamos a desarrollar a continuación. En estructura atómica dijimos partículas subatómicas, protones y neutrones en el núcleo, electrones en la parte extranuclear. Número de neutrones se calcula como A menos Z, o sea, número másico menos número atómico. Para átomos neutros, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Bueno, ya dijimos que el número atómico define el tipo de elemento y tenemos el símbolo en la parte superior, número másico, y en la parte inferior, número atómico. Bueno, hasta la próxima.